necesito más, que adoraría lo que dure la eternidad. Debe ser perfecta para... Muy bien, regresamos ahora sí con el invitado del día de hoy. Su nombre es Gerardo Albarracín, él es doctor médico especialista en cardiología y nos está visitando el día de hoy con el objetivo de hablar de un tema en específico que es la hipertensión arterial. Bienvenido, doctor. Buenos días, Nadir, ¿cómo te va? Un gusto estar acá, muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, vamos a hablar de esta enfermedad que está muy presente, aunque muchos no lo saben, y es una amenaza silenciosa, no produce síntomas y tiene consecuencias, y no se controla, devastadoras para los pacientes. Bien, muy bien. Inicialmente quisiera que me comente acerca de usted. Es oriundo de San Pedro, estudió también en otro lugar y ahora vino también a generar aquí todo un emprendimiento, ¿no? Con este centro médico tan importante que ha realizado en el último tiempo y que también tiene hoy en día una iniciativa en relación a estos temas. Para que me comente así en general de qué se trata, dónde estudió y qué es lo que está haciendo al día de hoy. Sí, así es, Nadir. Yo soy oriundo de San Pedro, como bien lo has mencionado. Bueno, me he formado en varios lugares. Soy cardiólogo universitario por la Universidad de Buenos Aires. También me he formado en cuidados críticos cardiovasculares en el Hospital Universitario Privado de Córdoba, y también he estado en Barcelona formándome en el Hospital Clínic en ecocardiografía. Y actualmente en San Pedro lo que estamos tratando de hacer es, junto con otros profesionales dentro de un equipo médico, es tratar a los pacientes de manera integral. Hemos formado una unidad de prevención cardiometabólica que busca controlar sus factores de riesgo y también las manifestaciones que pueden aparecer para prevenir otras enfermedades, otras manifestaciones que pueden ser mucho más graves y devastadoras en la salud de nuestros pacientes, como son el infarto y el ACV. Por lo cual, controlando la hipertensión arterial, de lo cual vamos a hablar hoy, podemos prevenir estas consecuencias. Muy bien, entonces este centro médico se llama Centro Médico Jujuy, está ubicado en el centro para quienes necesiten el dato y bueno, allí van a adquirir la atención del doctor y también de otros doctores, ¿no es cierto? Pero vamos a hablar hoy en día de un tema en específico que es la hipertensión arterial. Bueno, queremos saber inicialmente cómo se realiza un diagnóstico de una persona que tiene hipertensión arterial y a grandes rasgos, ¿qué es la hipertensión arterial? Bueno, respondiendo a tu primera pregunta, el corazón cuando trabaja bombea sangre, lo cual hace que la presión en el cuerpo suba y eso permite que llegue sangre a los diferentes órganos, como son el cerebro, los riñones, para que cada órgano pueda cumplir su función. La hipertensión arterial consiste en la elevación sostenida y permanente de la presión arterial por encima de sus valores normales. Cuando un paciente tiene más de 140 o 90 milímetros de mercurio de hipertensión sistólica y diastólica, es decir, la alta y la baja para los pacientes, le hablamos, de manera permanente por encima de esos valores, arriba de 140 o 90, ya hablamos de hipertensión arterial. Eso, y el diagnóstico se realiza en 2 visitas en el consultorio al menos, teniendo el registro de 2 mediciones. Bien, ¿qué es lo que siente uno cuando tiene esto, hipertensión arterial? ¿Cuáles son los síntomas que podemos llegar a sentir que nos harían ir al médico cardiólogo, por ejemplo, en este caso? Bueno, es interesante destacar que si bien muchos piensan que la hipertensión arterial produce un síntoma y ahí uno se puede dar cuenta, tenemos que resaltar unos puntos claves. Y el primero es que la hipertensión arterial es una enfermedad, una amenaza silenciosa. Tal es así que en los registros que se hicieron en nuestro país, el registro Renata 1, allá por el 2007 y el 2016, muestran resultados similares. De los pacientes hipertensos, existe casi un 40% que son hipertensos, que no sabían que eran hipertensos y que tampoco están tratados. Y los pacientes hipertensos, solamente un 24 a un 26% en estos estudios respectivamente está adecuadamente tratado y controlado dentro de valores normales con medicación antihipertensiva. Es decir, que existe un 75% de los pacientes hipertensos que no se encuentran realmente de manera óptima, controlados de manera óptima. Controlados. Muy bien, estos son los datos entonces que hay en Argentina en este momento. Esto también lleva, ¿no?, a pensar por ahí a la gente. Uno suele tener muchas veces condiciones, síntomas y demás y no acude al médico.
Así es. Y es muy importante hacerlo, ¿no? Implica un esfuerzo, y eso yo también lo pienso en el sentido de los tiempos, por ahí, ¿no? La gente que trabaja, que estudia, que no tiene tiempo, que ir al médico implica, por ejemplo, invertir una mañana, una tarde, ¿no? Sin embargo, esto es muy importante, es un mensaje también que tenemos que dar desde el ámbito de salud. Es muy importante que se acerquen al médico, que se acerquen. Tenemos también lo que es la salud en relación a los hospitales públicos y demás, ¿no? Y poder hacerlo, porque es muy importante realmente que también llevemos adelante un control, sobre todo en lo que está relacionado con la cardiología. Así es, también tenemos que mencionar que la prevalencia en Argentina es del 35-36% aproximadamente, es decir, que podríamos decir que 1 de cada 3 pacientes adultos es hipertenso. Y muchos de ellos no lo saben y por lo tanto no están tratados. Y muchos de los que están tratados están con medicación subóptima, es decir, que reciben medicamento, pero esa medicación no es lo suficientemente potente para mantener al paciente dentro de valores normales. Y si la hipertensión está tratada de manera subóptima, puede tener consecuencias en el futuro. ¿Cómo cuáles? Las consecuencias más importantes de esta amenaza silenciosa son los eventos cardiovasculares como el infarto y el ACV. Lo cual genera mucho más costos en salud, costos en el paciente, para la medicación y también costos para la familia. Porque una persona que tiene un evento cardiovascular de estas características, después va a tener que gastar mucho más dinero en medicamentos y además... En tratamientos. En tratamientos, claro. Y además no solo involucra tratamiento médico, sino muchas veces la ACV deja secuelas que producen incapacidad para movilizarse a las personas, lo cual ya requieren ayudantes y cuidados especiales. Bien. Lo cual, prevenir esta enfermedad, controlar esta enfermedad, es muy importante para evitar estas consecuencias. Muy bien. ¿Cuáles vendrían a ser las estrategias que nos permiten controlar lo que es la hipertensión arterial? La hipertensión arterial es multicausal. Si bien existe un factor genético asociado a la familia, siempre tenía un jefe que se dedicaba a hipertensión arterial en Buenos Aires que decía: de abuelas hipertensas salen después madres y después nietos hipertensos. Ajá. Lo cual con eso, bueno, es difícil luchar. Pero sí existen factores de riesgo que se pueden controlar para evitar el desarrollo de hipertensión, como son realizar actividad física de manera regular, evitar el sedentarismo, evitar obviamente el sobrepeso y la obesidad, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, tener una vida sana, ¿no? Resumiéndolo de esa manera. Eso puede prevenir la aparición de hipertensión o prevenir que se agrave en un paciente hipertenso. Es muy importante, ¿no? Realizar actividad física sobre todo. La alimentación también tiene que acompañar en algún sentido esa actividad física. Y bueno, por ahí no es un hábito, ¿no? Común la actividad física. Muchas veces también es un esfuerzo para las personas y ese es un mensaje también que hay que dar. No solamente sirve, yo creo, en este caso, sino es algo que sirve también para la vida en sí, inclusive para la salud mental, la actividad física. Tal cual es así. Si bien sabemos esto, o sea, que parece razonable pensar que es una obviedad, también tenemos que destacar que es inherente a la edad que las arterias, que son el órgano más importante del cuerpo, se van a envejecer. Hasta las momias egipcias tenían arteriosclerosis. Pero obviamente el nuevo estilo de vida, la globalización y el sedentarismo asociado y la dieta no saludable asociado a esta nueva era ha hecho que, claro, la prevalencia de arteriosclerosis y su severidad aumente. También es importante, por lo tanto, eso aumenta el riesgo de tener hipertensión, además de que hay mucho estrés en este mundo que vivimos, más en este país, lo cual también está asociado a hipertensión. Quiero mencionar algo importante: muchas veces los pacientes se toman la presión y está alta y dicen: doctor, yo tenía 160 y ahora tengo 120. ¿Y cómo se la tomó? Lo que pasa es que discutí con un familiar. Esto también es muy importante decir: nunca hay que tomarse la presión cuando uno está nervioso. Ajá. Porque cuando uno está nervioso, cuando uno tiene estrés, liberamos sustancias en el cuerpo que hacen que la presión suba, que hacen que el corazón se acelere, como cuando hacemos ejercicio. El corazón se acelera, la presión sube para mantener el flujo sanguíneo al resto del organismo. Entonces es normal que la presión suba ante un evento de estrés o ante un deporte. Bien. Entonces es importante tomarse la presión tranquilo, sentado, con la espalda bien recta, sin cruzar las piernas, con el brazo a la altura del corazón, siempre, y con la vejiga vacía, y sin haber fumado, tomado café, discutido previamente.
Bien, ¿sabes? esto por ejemplo de tener, ¿no? Por ahí hay gente que tiene sus situaciones obviamente familiares, laborales, que lo están estresando. ¿Haría por ejemplo que suceda que día a día tenga la presión alta y esto vaya generando como una enfermedad, podríamos decir, o algo así relacionado con esto que nos está comentando? O sea, que consecuentemente llegue a tener hipertensión arterial. Puede suceder a raíz del estilo de vida, podríamos decir, y las condiciones que uno tiene en relación a los vínculos, ¿no? Tanto laborales como familiares, como entre amigos, por ahí, esas tensiones que se van generando, digamos, en los hogares, podríamos decir que es un lugar, pero también no hay que sacar de contexto que uno tiene una vida donde también en el trabajo inclusive se pueden generar estas cuestiones. Es así, es muy interesante tu pregunta, pero la respuesta es que el estrés es un factor de riesgo, no es la única causa. Recordemos que la hipertensión es multifactorial. Hay personas que tienen muchísimo estrés y que no son hipertensas, y hay personas que no tienen estrés y son hipertensas. O sea que no parece razonable, por la evidencia científica, pensar. Pero sí hay que saber que es una condición, un factor de riesgo, pero no es el único. No es el único. Hay muchas personas que tienen un estrés laboral, un estrés diario muy evidente, pero no son hipertensas, ¿sabes? Pero sí es importante controlar este factor de riesgo. Muy bien, sí, muy importante controlar el estrés. Yo lo digo también por experiencia propia porque realmente genera muchos desencadenantes. Bueno, ¿cuáles son los objetivos del diagnóstico de una persona que tiene hipertensión arterial? Bueno, existen varios objetivos. No solamente nos debemos quedar con el diagnóstico, el tratamiento y el control de la presión arterial del paciente, sino que además de eso debemos hacer el cálculo del riesgo cardiovascular. Como dijimos, la hipertensión arterial es una enfermedad, una amenaza silenciosa que puede tener consecuencias graves, desarrollando eventos cardiovasculares en el futuro como infarto o ACV. Muchas veces los pacientes hipertensos tienen otras condiciones, como son diabetes, el colesterol elevado, el estrés, el sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo. Por eso desde el centro médico lo que buscamos, a través de nuestro equipo, nuestra unidad cardiometabólica, es tratar todas estas condiciones clínicas, todos los factores de riesgo que puedan aumentar el riesgo cardiovascular del paciente. Uno debe calcular el riesgo cardiovascular en los pacientes, y por evidencia científica el riesgo cardiovascular de un paciente es alto cuando tiene entre un 5 y un 10%, y muy alto cuando tiene más de un 10% de probabilidad en 10 años de tener un infarto o una ACV, es decir, un evento cardiovascular. Muy bien. Imagínense que una persona que tiene hipertensión, que también está controlada, pero tiene diabetes y tiene dislipemia, por más que su presión esté controlada, si no tratamos estas dos condiciones extras, el riesgo cardiovascular de ese paciente sigue siendo elevado, más si tiene sedentarismo y tabaquismo. Entonces es importante hacer hincapié en controlar todos los factores de riesgo, las condiciones, y bajar el riesgo cardiovascular del paciente. De esa manera evitamos eventos en el futuro. Entonces, en este caso, haríamos un análisis también del estilo de vida de las personas, ¿no? Por ejemplo, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, no dormir, ¿no? Son cuestiones que por ahí hay muchas personas que tienen este estilo de vida, y esto también aumenta, digamos, los riesgos y las condiciones que se pueden llegar a tener a futuro. Muy importante también este mensaje, ¿no? Porque muchos consumen, por ejemplo, lo que es el tabaco, el alcohol, también la comida, podemos hablar, ¿no? Comida no saludable, y todo esto va sumando no solamente a esta condición, sino también a otras. Es así, Nadir. Bueno, tenemos que recordarle a los pacientes también que el 50% del tratamiento lo hacen los medicamentos, pero el otro 50% lo hace el estilo de vida saludable, dentro del cual se encuentra una dieta baja en sodio, una dieta hiposódica. Y muchos pacientes te preguntan en el consultorio: doctor, pero yo no como con sal, no le pongo sal en la comida, ¿sabe? Y cuando le preguntas de manera más profunda te dicen: sí, pero usted come jamón, come fiambres, come quesos duros, come papas fritas, come maní, palito salado. Ah, sí, eso me encanta, aceituna. Entonces debemos recordarle a las personas que toda la sal que consumimos, el 75% está en los alimentos procesados. Bien. El 25% realmente es la sal que consumen, que le ponen a la comida. Entonces por eso es importante evitar los alimentos con excesiva sal procesados, y se puede usar hasta 5 gramos, dicen las guías de hipertensión, de sal por día, lo cual es una tabletita de aspirina, la mitad de la noche y la mitad al mediodía, sin tener en cuenta los alimentos procesados, obviamente, si no ya está, digamos, sería un excesivo consumo de sal, ¿sabe? Entonces es importante recordar eso.
En la alimentación. Y en este caso, bueno, con el tema de el tabaco, ¿qué es lo que genera, digamos, también en relación al cuerpo, analizando todo esto? Bueno, tiene muchos efectos devastadores, al igual que el alcohol. La cafeína en exceso, bueno, el café en exceso también para los pacientes hipertensos no es saludable. Uh-huh. Es importante recordar que cuando se tome la presión a los pacientes, además de evitar un evento estresante, no tienen que haber fumado, no tienen que haber fumado previamente, ni tienen que haber tomado café, porque eso puede elevar la cifra del tabaco. O alcohol también. Sí, el alcohol también en exceso, pero bueno, el consumo leve está permitido, digamos. El tema es el consumo moderado alto de alcohol, ¿sabes? Uh-huh. Y el problema es que todas estas sustancias, todos estos estimulantes como la anfetamina, anorexígeno, hay muchos medicamentos que pueden elevar la presión arterial y que es importante tener en cuenta cuando el paciente va al consultorio. Por ejemplo, el consumo de anfetaminas, anorexígeno, cafeína, antiinflamatorios, todo eso puede subir la presión arterial. El tabaquismo también, como usted me preguntaba. Entonces, automedicación entonces también sería como un desencadenante. Claro, obviamente si una persona tiene un consumo excesivo de ciertos medicamentos, las personas que a lo mejor están en un grado limítrofe de hipertensión pueden elevar sus cifras y ya ser hipertensos, estar por encima de estar igual o por encima de 140/90. Entonces, también es importante corregir todos los factores de riesgo en esos pacientes, evitar esos medicamentos, cambiarlos por otros, en caso de que sean necesarios, o sacarlos si no es necesario, y ver qué es lo que pasa con esos pacientes, controlar a esos pacientes, porque hay causas secundarias que pueden elevar la presión, como son estas que acabo de mencionar. Y encima de eso, evitar el control del tratamiento, o sea, evitar el control de la presión arterial mediante el tratamiento, ¿sabe? Ajá. Bueno, otro tema, acá vemos que el dispositivo, quisiera que lo hagamos en vivo, mientras tanto me va contando cuáles son las claves para medir la presión. Y yo le voy a sumar una pregunta en este caso, relacionada con mi experiencia de vida también en mi familia. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer cuando una persona tiene la presión alta y no tiene, por ejemplo, la medicación en casa? Bueno, punto número 1, debemos hacer screening de todas las personas sobre hipertensión. Esto significa controlarse la presión regularmente. Ajá. Y hablar de las personas que ya son hipertensas, porque a veces no están en valores óptimos a pesar de tener un tratamiento. Es importante hacer un screening, concurrir al cardiólogo para control todos los años en general, y algunas personas tienen que ir con más tiempo, con más premura, digamos, que otras, y con más frecuencia. Las técnicas para tomar la presión arterial, como las mencioné, son siempre estar sentado con el brazo a la altura del corazón, en una posición recta a la espalda, con la vejiga vacía, sin cruzar las piernas y sin haber consumido café, fumado o haberse estresado previamente en los últimos minutos, ni haber hecho ejercicio, obviamente. Claro. A partir de eso podemos tener una medición. Es importante tomarla de los dos brazos, hacer 2 mediciones y quedarse con el promedio de las dos, sin redondear. Y siempre usar tensiómetros en el brazo, ¿sabes? Ajá. Eso es lo recomendado porque está a la altura del corazón, ¿sabes? Eso es lo recomendado por muchas sociedades científicas. Muy bien. Y bueno, en este caso, como yo le digo, si tenemos en casa a una persona que le tomamos la presión y la tiene alta, ¿qué es lo que tenemos que hacer así como en lo cotidiano, ¿no? Porque esto sucede, digamos, a mí me ha sucedido con mi familia alguna vez y bueno, uno se encuentra en esa situación desesperante, estresante, que no sabe qué hacer, tanto cuando le sube la presión como cuando le baja. Cuando le baja, por ahí siempre dicen hay que tomar cafecito, un vasito de Coca-Cola, un poquito de sal en la lengua, es más o menos algunos datos que yo tengo, pero realmente no sé cuáles son, así que me gustaría que usted me los comente. Cuando uno le sube, café y sal no. No. Ahí sí, uno le baja. Pero sí, es importante acudir al cardiólogo, ¿sabes? Ajá. Acudir al cardiólogo para hacer realmente un screening y ver si el paciente tiene hipertensión arterial y descartar que sea una hipertensión que también es conocida como hipertensión de guardapolvo blanco o fenómeno de bata blanca. Ajá. ¿Qué pasa frecuentemente, ¿sabes? Existen pacientes que van a la consulta, que se ponen muy nerviosos porque van al médico y al tener estrés liberan catecolaminas en el cuerpo, sustancias que hacen que la presión suba porque el estrés genera eso, y después cuando salen del consultorio tienen la presión normal. Entonces uno tiene que saber encontrar, diagnosticar a esos pacientes que no requieren tratamiento,
Lo que requiere es hacer un control adecuado de la presión arterial si un evento estresante. Por eso tiene algunos sesgos tomar la presión en el consultorio. Sirve como guía, pero tiene algunos sesgos. Yo a mis pacientes siempre les digo, les doy la tarea. Durante 5 días, 3 veces al día, se toman la presión con la técnica y la forma que yo les recomiendo y me traen los controles. Entonces, Bien. ahí puedo traer adecuadamente valores para tener en cuenta. Y como les digo, no se tomen la presión cuando están nerviosos. O estresados o en una situación conflictiva por ahí. Siempre relajado, sentado, en una sillita. Qué difícil que es estar relajado en estos tiempos, pero hay que buscar el momento, digamos. Y con la técnica adecuada. Bien. Bueno, lo haríamos en vivo mientras me va contando también un poquito qué me puede decir sobre el riesgo cardiovascular, ¿no? Entendiendo que esta es su especialidad y bueno, ya me venía comentando algo que lamentablemente sucede, una causa de muerte, podríamos decir, en el país hoy en día, los ACV, ¿sí? Y bueno, para que me comente a grandes rasgos esto y vamos conociendo sobre el tema porque esperemos que nos puedas visitar también en otro momento y poder seguir hablando. Por ejemplo, a mí me gustaría hablar a futuro de, en este caso estamos hablando de hipertensión, si no me equivoco el otro concepto es hipotensión, y poder hablar también de las personas que tienen la presión baja, ¿no? Son condiciones con las que uno va luchando. Yo tengo a alguien en casa que tiene hipertensión y yo creo que es algo que también hay que tener en cuenta cada día, ¿no? Poder realmente tener también las condiciones necesarias para poder llevar el control, como usted dice. Si bien tenemos un sistema público de salud, por ejemplo, lo que se conocen como las salitas y demás, donde nos toman la presión, es lo posible tener estos aparatitos en casa como para también salir de cualquier situación que se puede generar allí en lo cotidiano. Es importante que el paciente hipertenso tenga su tensiómetro, su esfingomanómetro, popularmente conocido como tensiómetro, porque requiere un control frecuente de la presión arterial. Bien. Al menos una vez a la semana para ver qué valores está teniendo, sobre todo los que tienen hipertensión ya hace tiempo y que no han estado bien controlados. Okay. Eso como primer concepto. Y segundo, hay personas que no pueden tomarse la presión adecuadamente, no tienen cómo hacerlo, no tienen el lugar para hacerlo, les queda muy lejos la salita, muy lejos del hospital y tampoco tienen el aparato para hacerlo. Entonces en esos pacientes, o cuando uno tiene pacientes que sospeche que tienen hipertensión nocturna o valores limítrofes, se utiliza lo que se llama el mapa, que es este aparatito que le traje hoy. Este aparatito lo que permite es medir la presión, se hace habitualmente cada media hora durante el día y también durante la noche, y sacar un promedio de todos los valores, los almacena en una memoria y yo puedo saber cuál fue la presión arterial del paciente durante 24 horas, teniendo todos estos valores en mi computadora, ¿no? O sea, paso toda esta información y puedo realmente tener un registro adecuado. Y acá puedo evitar muchas limitaciones, como que el paciente solamente se la toma en determinado momento del día o que se la tomó cuando estaba estresado. Me da una información mucho más amplia y puedo también saber si el tratamiento que está recibiendo el paciente es el adecuado para controlar de manera óptima la presión arterial. Bien. Entonces, esa es la utilidad que tiene el mapa. Tiene muchas indicaciones, pero las principales son las que les mencioné. Ahora vamos a tomar la presión en vivo acá en Nadir, a ver cómo está. A ver cómo estoy con el estrés del día jueves. Ya estamos llegando al fin de semana, ya siempre llego estresada yo el viernes. ¿No se tiene que hablar tampoco cuando te tomas la presión? Es muy importante eso, como les mencioné, que no tienen que hablar, estar con la vejiga vacía y no haber consumido café, fumado, ni haberse estresado previamente. Bueno, en este aparatito consiste en un manguito que se infla, permite medir de esa manera la presión, y está conectado a este dispositivo que de manera digital nos arroja los valores de presión arterial y los almacena en la memoria. De esa manera podemos saber la presión arterial durante 24 horas, habitualmente se hace este estudio. Entonces el paciente cuando se va del consultorio se va con este aparatito puesto, con una correa, entonces el otro día viene, yo le saco el aparatito y controlo cuáles fueron sus valores durante todo el día. Y tengo mucha más información de la que me pueda aportar una sola medición aislada, o que el paciente me traiga una sola medición aislada de la salita, que a lo mejor, como digo, se la tomó en un momento de estrés, ¿me entiendes? Y esos valores no son fidedignos. Bueno, tengo la presión bien, estás en 120, casi 70, o sea, muy bien. 118, 70. ¿Normal o no normal? Estamos bien, sí. Y la anterior también 117, 66, así que, bueno, en este momento estás bien.
No te has estresado todavía. No me estresé todavía. Bueno, es muy importante también pensar, ¿no? Por ahí cuando uno está buscando o intentando saber qué es lo que tiene, qué condición tiene, qué enfermedad o patología posee, también esto les puede generar nervios. O sea, hay algunos pacientes que van al consultorio o van a la salita pensando, me siento mal, me está pasando algo, y eso también puede hacer que los valores sean diferentes. Tal cual es así. Existen manifestaciones, existen enfermedades que como manifestación pueden generar hipertensión. Como le digo, una persona que tiene un ataque de ansiedad, una situación estresante, o que tiene un problema endocrinológico, como el hipotiroidismo, pueden elevar las cifras de la presión. Entonces uno en ese caso también tiene que controlar esa condición. Bien. Al momento de la ansiedad, de un ataque de ansiedad, ¿se puede generar esto, que suba o baje la presión? Tal cual. ¿Suba o baje? Sí. ¿O siempre suba? Cuando hay estrés, se ve una sustancia en el cuerpo que hacen que la presión suba, que la frecuencia cardíaca suba, sí, entre ellos. Entonces, es normal, es un mecanismo fisiológico con el cual el organismo desde hace siglos, desde toda la vida, responde ante el estrés. Y es normal que así sea. Las palpitaciones también son... Exactamente, porque es la forma que tiene el organismo de responder ante el estrés. Por eso cuando nosotros hacemos un deporte, el organismo libera estas sustancias que hacen que la frecuencia cardíaca suba y la presión arterial suba para llevar sangre a los diferentes tejidos y órganos del cuerpo. Bien. Con lo cual, por eso siempre digo, no hay que tomarse la presión cuando uno está nervioso, porque estos valores no son fidedignos. Totalmente. Bueno, doctor, la verdad muy importante toda la información. Espero que nos visite otro día también para hablar de más temas, porque la verdad es muy importante conocer sobre salud, que la gente sepa, ¿no?, qué es lo que se puede hacer, cuáles son las medidas, cuáles son las estrategias para controlar en este caso la presión, las claves y demás, porque esto nos genera un conocimiento que es muy importante, no solamente por el mensaje de que deben ir al doctor, deben ir al cardiólogo, sino también por el mensaje por ahí donde uno va tomando conocimiento de estas cuestiones y lo va aplicando en casa, ¿no? A los familiares, a los amigos, dando consejitos por ahí y acompañando en esto que es realmente cuidar nuestra salud en términos generales. Es así, quiero dejarle este mensaje a los pacientes. Recuerden que la hipertensión es una amenaza silenciosa. Es importante hacer screening, es decir, controlarse la presión frecuentemente, y si existen valores elevados, acudir al cardiólogo. No solamente para controlar su presión arterial, sino para disminuir su riesgo cardiovascular y así disminuir la posibilidad de tener eventos cardiovasculares devastadores en el futuro, como son el infarto y la ACV. Bien. Los espero en Centro Médico Jujuy, acá en la calle Gobernador Tello 176. Bien. Recuerden que pueden llamar al teléfono 42 69 68 de 9 a 12 horas, donde nuestra secretaria los va a atender y va a evacuar, y nuestros médicos van a evacuar las dudas que los pacientes tengan presentes. Agradezco muchísimo tu invitación. Bueno, también tienen un WhatsApp 3888-342479 para que también manden mensajitos y puedan solicitar los turnos, ¿no es cierto? Aparte de este fijo que nos acaba de mencionar. Así es. Bien, doctor, bueno, de mi parte agradecerle por venir y bueno, lo invito desde ya nuevamente a que se sume. Podríamos generar muchísimo conocimiento, es muy importante que nos escuchen. Estamos en las redes, estamos en Radio Efecto y también en la pantalla de RTV Cable, así que toda esta información sirve mucho para la comunidad, para las personas que tienen a alguien con hipertensión arterial en casa, no solamente para acompañarlos, como digo, sino también para tener en cuenta las medidas necesarias a la hora de afrontar esta condición. Así que muchas gracias por venir y bueno, le dejo mis saludos y bueno, lo espero nuevamente. Será un gusto venir de nuevo porque hemos hablado muy poco, hay muchos temas por hablar, la hipertensión es algo muy amplio dentro de la cardiología, así que bueno, agradecer estar invitado nuevamente. Bueno, esto fue entonces la entrevista con el doctor Albarracín. Nos vamos a quedar con música en esta mañana del día jueves y ya venimos con más información, así que no se vayan.